Hola y bienvenidos a mi canal, espero que todo ande bien. El día de hoy me dirijo a la clínica dental Jessica Montes Dental Services, aquí en la región de Kitchener-Waterloo, en Ontario, Canadá. Hablaré con su dueña, Jessica, quien también es copropietaria de otra clínica llamada Gemini Dental Spa, que está ubicada en Toronto, más o menos a 1 hora de aquí. La historia de Jessica es muy interesante. Ella tenía 18 años y cursaba ya el 2º año de medicina cuando sus padres decidieron mudarse a Canadá. Casi que la tuvieron que forzar para venir. Y aquí se le hizo difícil seguir estudiando lo mismo. A los 22 años se casó e inició su propia familia. Durante muchos años trabajó en el mundo empresarial, incluido más de 18 años en una compañía de ingeniería ambiental, donde creció, se convirtió en la gerente de ventas para Latinoamérica y tuvo la oportunidad de viajar por varios países de nuestra región. Sin embargo, a sus 42 años, la compañía tuvo problemas y cerró. Jessica se quedó sin trabajo. Fueron meses difíciles, de mucha incertidumbre e incluso hasta de depresión. Pero con fuerza y determinación hizo ajustes. Volvió a las aulas para capacitarse en el sector de salud bucal y así inició su trayectoria de emprendedurismo. Y ahora toda su familia está involucrada. En marzo del 2025 fue postulada y ganó el premio Alas Doradas en reconocimiento a la mujer latina empresaria del año en la región de Kitchener, Waterloo y Cambridge, que es donde vivimos. Quédate a escuchar su historia. Deja tus comentarios y dale me gusta si le encuentras valor a este video y también para que el algoritmo de YouTube lo promueva aún más. Gracias. Jessica, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, aquí bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por darnos la oportunidad de platicar un poco acerca de nuestras vidas. Quisiera empezar, Jessica, si tal vez nos contaras un poco de tus raíces, tu nombre completo, dónde naciste, un poco de tu familia y de tus padres. Sí, claro, mi nombre completo es Jessica Blanco de Montes. En Canadá soy Jessica Montes. Nací en la ciudad de León, Nicaragua, y mis padres pues eran nicaragüenses, fallecieron hace muchos años. Y pues actualmente soy la dueña de 2 clínicas dentales aquí en Canadá. ¿Qué de tu niñez, Jessica, qué recordás que te haya acompañado toda la vida hasta el día de hoy? Pues fui una niña hija de, mi padre era abogado, mi madre era profesora, y recuerdo pues una niñez tranquila, una niña feliz que le encantaba, traviesa, puedo decirlo así. Éramos una familia de 7 hermanos, la menor de los 7, y vivíamos... ¿Tú eres la menor de los 7? Yo soy la menor, sí. Vivíamos en Somoto y todos los fines de semana viajábamos a visitar a mis hermanas a León porque allí estudiaban. Lo que siempre lo traigo conmigo es la unión familiar, porque me encantaban esos viajes a León. Pasábamos visitando a mi abuelita en Estelí y después llegábamos a León a ver a mis hermanas y la alegría de ver a todas ellas. ¿A qué edad viniste a Canadá? Es una historia un poquito larga. Vine a los 18 años. Nosotros salimos de Nicaragua en el año 79. Pues fue un cambio completamente diferente en nuestra vida porque durante la guerra mis papás tuvieron que salir de Nicaragua y en esa época pues perdimos todo, nos quedamos sin nada. Tenía apenas 8 años y ahí en Honduras, nos fuimos para Honduras. En Honduras vivimos 10 años y pues esa fue una etapa donde nos venimos después, hasta ahí de Honduras venimos para Canadá. Vine a Canadá de la edad de 18 años. O sea, estuviste en Honduras desde los 8 a los 18, más o menos. Correcto.
Y en la decisión de venirse a Canadá, ¿qué estabas haciendo en Honduras antes de venir a Canadá? Un día normal, digamos. Pues mi vida en Honduras fue mi adolescencia, es donde tengo los recuerdos más frescos, por así decirlo. Era una niña, o sea, aprendí a vivir, con tener una vida cómoda, a ver la lucha de mi madre, trabajando y viendo ver qué hacía, porque en Honduras cada año teníamos que conseguir estatus migratorio, entonces era difícil. Y fueron 10 años así, que cada año ellos tenían que presentar que estaban bien para poder seguirnos quedando en este país. Pero en todo eso, pues como que a uno no lo metían en esos problemas, pero obviamente uno sí escuchaba todo lo que sucedía. Mi sueño desde niña era estudiar medicina, y en Honduras logré llegar hasta la carrera de medicina. Estudié 2 años medicina. Y ahí fue cuando te viniste acá. Y ahí fue donde mi madre decidió, o sea, decidimos, porque teníamos una hermana en Canadá, que existía la posibilidad de que nos viniéramos a Canadá y tuviéramos pues un estatus legal en Canadá. ¿Y cómo fue ese proceso cuando se vinieron? En sí, creo que el proceso de obtener papeles en Canadá fue lo más fácil. La idea difícil era de mi madre convencerme a mí, que era pues 18 años, ya estaba en la universidad, y la entrevista que tuvimos con el embajador para que nos dieran la residencia era donde yo le contaba que estaba estudiando medicina, que estaba en segundo año de medicina, y entonces él me decía que iba a ser un poco difícil en Canadá que yo continuara mis estudios en medicina, y pues eso se me quedó grabado, y pues por eso yo no quería venirme. ¿Y te viniste tu mamá, tú y los otros miembros de la familia? Mis otras hermanas, como ya eran casadas, se movieron, o sea, a la hora de salir de Nicaragua vivieron en diferentes lugares. Okay. Tenía una en Honduras, en Estados Unidos, y esta hermana mayor que ya se había venido a Canadá. ¿Y tu hermana mayor que se vino a Canadá fue la que las pidió a ustedes? Exacto, exacto. Y en ese grupo que nos venimos éramos mi mamá, mi papá, una de mis hermanas y yo, que éramos las únicas que no estábamos casadas. Okay. Okay. ¿Y recordás el primer día o el primer mes cuando vinieron a Canadá? ¿Cómo fue? Sí, pues recuerdo la emoción, o sea, todo era como emoción, pero miedo al mismo tiempo, porque veníamos a un lugar que no sabíamos. Es más, yo venía a Canadá con la idea de que no existía verano. Entonces dejé todita mi ropa, toditas mis cosas, porque según yo venía al Polo Norte. ¿En qué mes vinieron? Venimos en el mes de marzo, que todavía no estaba tan frío, pero para mí mirar los campos congelados, esa era la nieve para mí. Sí. Sí. Correcto. ¿Y a qué ciudad llegaron? Llegamos a la ciudad de Lora, porque ahí es donde estaba mi hermana viviendo. Y obviamente llegábamos a vivir donde ella, mientras podíamos ver cómo nos establecíamos aquí. Y cuando ella vino, ¿cuál fue su proceso de migratorio, digamos? Ella vino ¿cuántos años antes de que ustedes vinieran? ¿Y cómo fue ese proceso? El proceso de ella emigró originalmente a México, y en México se dieron cuenta que en Canadá los nicaragüenses los estaban aceptando, entonces ellos ya vinieron con estatus de refugio, pero inmediatamente se convirtió en residencia. Okay. ¿Vino con su esposo? Sí, con su familia. ¿Y qué dirías que fueron los retos que enfrentaste en tus primeros años? Como cuestiones de idioma, de cultura, pero ya mencionaste un poco el clima, ¿verdad? Sí, el clima fue un cambio. Nuevamente, como te digo, mi madre me obligó prácticamente a venir a Canadá. Entonces yo venía con la condición de que yo venía solo por un año, para poder aprender inglés y pues para poder obtener mi residencia y ver qué pasaba con nuestra vida. Y pues ella me decía, es un país bonito, convenciéndome. Entonces uno de los retos era, o sea, ese primer año, cuando vamos a la escuela y me dicen que no me reconocen absolutamente nada y que tengo que ir a grado 10. Entonces... Pero ya habías hecho 2 años de universidad. Correcto, pero aquí en Canadá
me dicen que el único reconocimiento, como no tengo inglés, entonces yo tengo que regresarme a grado 10 de high school. Entonces, para mí ese fue un shock grandísimo. Voy a la escuela y veo a niños de la edad de grado 10 y no me sentía confortable, me sentía frustrada. Y yo, o sea, seguía quejándome, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hubo algún momento que pensaste, no puedo más, me quiero regresar? Sí. Pues desafortunadamente en esa misma época mi madre fallece y en ese momento digo, ya no tengo propósito de estar aquí, me voy. O sea, no podía estudiar, tenía que regresarme, todo eso no era lo que yo creía, lo que yo realmente soñaba. Entonces, al verme con esa situación, me sentí un poco perdida y dije, ok, me regreso. Y mi idea era trabajar y trabajar para regresarme. Entonces, todos esos años, sí, mientras estaba estudiando, aprendiendo inglés, también trabajaba y la idea era regresarme. Y pues me regresé y llegué hasta Estados Unidos, donde conocí a mi esposo. ¿Te regresaste a qué edad? Ya estábamos hablando ya estaba cumpliendo 20 años. O sea, más o menos 2 años después de estar acá. Sí. ¿Te sentiste que no encajaba, que no tenía el propósito de estar aquí? Sí. Y como estabas en grado 10, ¿lo dejaste o terminaste? No, tuve gente que me apoyó. Sí dejé la escuela porque no era para mí, entonces me recomendaron que me metiera a una escuela de adultos, de inglés para adultos. Okay. Entonces, aunque no era mi mismo ambiente porque habían diferentes edades y yo estaba joven en esa época, pues ahí me encontré una señora que me encaminó y me ayudó a meterme a un programa que se llamaba Lutherwood, o sea, una institución que se llamaba Lutherwood en ese entonces. Right. Y esa institución me ayudó a conseguir trabajo y estudios al mismo tiempo. Entonces ahí en esa época estudiaba inglés y me dijeron, o sea, que buscara un lugar donde me capacitaran en algo para así aprovechar y me pagaban las dos cosas. Entonces yo dije, bueno, es la oportunidad perfecta porque así puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces ahí, pero la consejera que de ese programa me aconsejó que buscara capacitación o entrenamiento en limpieza o en un restaurante lavando platos. Entonces, en este momento, creo que fue mi primera lucha aquí, que yo dije, no, o sea, si me vas a entrenar, ¿por qué me vas a entrenar para lavar platos o para limpiar? Entonces yo le dije, no puedo. Entonces ella solo me contestó, good luck with your English. Entonces, agarré mi resumen y me fui y le dije, bueno, vamos a ver qué consigo. Y me fui a Fairview Mall y después de aplicar en varias tiendas, en la tienda de eBay, la manager me dio la oportunidad de platicar con ella y me abrió las puertas, me ofreció la oportunidad y me dan el empleo, o sea, en el training, en la capacitación que me van a dar es como un marketing assistant en esa tienda. Entonces eso siento que fue uno de los primeros logros que tuve aquí en Canadá. Pero después de eso decidiste que te ibas. Sí. Y decís que te fuiste primero a Estados Unidos. Sí, entonces en esa época me regresé a Estados Unidos porque mi meta era llegar hasta Honduras, que era donde estaba estudiando. En Estados Unidos, pues conozco al que es ahora mi esposo. Al afortunado. Y ahí cambia toda la historia de la vida. Entonces, ahí nos casamos, salí embarazada con mi primera hija y pues ya decidimos que ya el mejor país del mundo para estar con nuestra hija era en Canadá. Entonces nos regresamos. Okay. Nos regresamos a Canadá. ¿Al cuánto tiempo después? Digamos, ¿te fuiste aproximadamente a los 20 años? Y regresé a los 22. A los 22, como 2 años. 2 años después. Sí. ¿Y él de dónde es? Él es de Nicaragua también. También, ok. Sí, sí. ¿Y se conocieron en qué ciudad en Estados Unidos? Él había venido hasta Canadá, pero ya en esa época que él entró a Canadá ya no estaban aceptando a los nicaragüenses. Entonces a él también en esa misma época le cierran la puerta de Canadá y por eso yo nunca pensé que me iba a encontrar con él nuevamente, porque dije, no, yo me voy mi propósito es regresar a Honduras. Y a él, al momento que le cierran las puertas, me llama y me dice, te voy a buscar.
Entonces yo siempre he creído que todo se encaja a su manera y todo sucede por una razón, ¿no? Entonces cuando él me dice voy a llegar, yo dije, pues sí, él es para mí. ¿Pero en qué ciudad entonces se reencontraron? Ok, entonces nos fuimos, porque yo me regresé a donde estaba mi hermana y él se fue y la ciudad era New Orleans. Ok, New Orleans. Okay. Porque regresando nuevamente a Canadá, ya vienes con tu hija y con tu esposo. ¿Y en qué momento es que tú decides seguir una carrera en el sector de salud bucal o salud oral? Pues realmente pasaron muchos años antes de que yo me dedicara a la salud. Con la oportunidad de estar de Marketing Assistant, entonces se abre la otra oportunidad. En esa época era una familia de chilenos que tenía una corporación, y en esa corporación me dan la oportunidad de pagarme mis estudios y yo puedo estudiar administración de oficinas y me meto a esa carrera. En ese momento yo cierro las puertas y digo, no quiero saber nada de lo que es de salud. O sea, como que me había decepcionado de mí misma, que no podía seguir en ese rumbo. Entonces, para no sentirme triste, entonces en ese momento digo, ok, ¿qué otro camino hay? Entonces me meto a la administración de oficinas, trabajo, y después de ellos consigo otro empleo donde era una oficina del medio ambiente, era ingeniería del medio ambiente. Ahí me dan la oportunidad de trabajar como recepcionista y en la parte de logística. En ese momento, pues con esa empresa yo crezco, llego a tener un puesto importante, que era gerente de ventas de Latinoamérica. Pero en todo este proceso, en todos estos años, siempre como que no encontraba lo que yo quería hacer. Entonces, a pesar de que trabajé con esa empresa por 18 años, siempre sentía que algo me hacía falta. Entonces, siempre trataba de estudiar. Y como no era suficiente el dinero, porque tuve 4 hijos, aparte de que siempre trabajaba, entonces buscábamos otros trabajos que hacer. No era una cosa fácil, trabajábamos de limpieza, teníamos una compañita de limpieza donde hacíamos limpieza para varios lugares. Después estudié un poco de contabilidad, después me metí a mortgage broker, hacía mis trabajos de mortgage broker, pero al mismo tiempo teniendo mi trabajo full time y con 4 hijos, o sea que todos estos trabajos extras que hacía era como bien desesperante, ¿no? Sí, no, mucho trabajo, mucho. Exacto. Bastante la carga, ¿verdad? Exacto. Y llega un momento a mis 44 años que la empresa, a los 42 años la empresa cierra, y en ese momento me quedo, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, ya soy mayor y nadie me va a querer a esta edad. Entonces ahí es en ese momento que como todo, o sea, uno llega a un momento de que te da un poquito de depresión. Me dio depresión, no quería salir del cuarto, hasta que llega un momento en que digo, no, o sea, hay que levantarse, hay que ver qué vamos a hacer, y ahí es donde empiezo a ver qué opciones tenía. Tenías 44 años. Sí. Empiezo a ver qué opciones hay. No es a los 42, pero me tocó un poco de tiempo de ver qué iba a hacer. Correcto. Entonces la empresa me da, cuando empiezo a ver que está todo negativo, otra vez, nuevamente en esa parte de mi vida que veo que todo está súper negativo, que no hay oportunidad, o sea, otra vez empezar de cero, empiezo a decir, no, yo sí puedo, sí se puede hacer. Y empieza a cambiarse otra vez todo nuevamente, en donde viene la empresa que cierra, me da prestaciones. Con estas prestaciones son 18 años que trabajé para ellos. Entonces con ese dinero digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces empiezo a ver las opciones del estudio. Y digo, ¿por qué no regresar a la salud? Que es algo que a mí me apasionó toda mi vida. Y empecé a ver qué opciones tenía. Pues dije, ok, yo quería ser ginecóloga, tal vez la opción de partera, que es una linda carrera, me puede ayudar. Entonces empiezo a investigar, y la carrera de partera eran 5 años. Entonces dije, a esta edad creo que mejor
no tener esos conflictos de que si me muere un bebé o algo así, mejor no meterme en eso. De ahí masajista, bueno, me gusta, pero no sé qué tanto. Y veo la oportunidad de higienista dental, en donde leo que las higienistas dentales pueden tener también su propia oficina. Entonces dije yo así, esta es lo que yo quiero estudiar. Y desde que empecé a estudiar, mi visión era abrir una clínica. Y todos me quedaban viendo como diciendo, buena suerte. Y así fue, pues estudié, era la persona creo mayor de la clase y la única que siempre que le preguntaban, ¿en qué vas a buscar trabajo? Yo decía, no, yo voy a abrir mi propia clínica. Y las cosas se fueron dando por su cuenta, o sea, solito con el mismo esfuerzo. Yo sé que también pensaba, todo el mundo me decía, porque la única universidad, el único college que quedaba aquí estaba en Scarborough, que era el que me iba a dar la oportunidad de terminar más rápido, o sea, que me aceptaba más rápido. Entonces viene otra vez el challenge de ver cómo voy a llegar hasta Scarborough todos los días. Me levantaba a las 6 de la mañana, venía a las 10 de la noche y así así terminé mis estudios. Y una vez que terminaste, ¿cómo surgió la oportunidad de no solo trabajar en el sector, sino que abrir tu propia clínica? Digamos que hubo algún momento decisivo para saltar a esa oportunidad. Así es. Vuelvo a repetir todo, o sea, todo lo que aprendemos en la vida es por algo. Esos tantos años de aprendizaje en la venta, en el marketing, creo que me ayudaron también. Cuando empiezo a trabajar y vuelvo a seguir insistiendo, esta clínica donde estamos ahorita, me reúno con un mentor para que me diera las opciones que yo tenía para buscar clínicas. Entonces ese mentor me introdujo a la dueña de esta clínica. Y llegué en el momento indicado, a la hora indicada, porque la señora dueña de la clínica me dice, yo le cuento lo que yo quiero hacer, y entonces me dice, perfecto, yo tengo un cuarto que te puedo rentar. Entonces esto lo hicimos y le dije, perfecto, porque yo no trabajo viernes, sábado y domingo, puedo trabajar esos días. Me dice, sí, si los querés rentar esos días, firmamos contrato, y ese contrato lo firmamos un 28 de febrero. Obviamente, o sea, yo buscaba lugares donde podía poner mi clínica, donde podía poner mi silla, todo eso, pero llega este momento, no es que llegó así de la magia, sino que hubo un proceso de que buscaba, miraba qué opciones tenía. Entonces, con esta señora fue el 28 de febrero, que nunca se me olvida, del 2020. ¿Por qué? Porque un mes después, o 15 días después, empieza COVID. Y entonces viene otro challenge grandísimo donde vemos que, ok, ¿y ahora qué? Pero nuevamente, cuando existe algo así de grande donde uno siente que se cae, entonces ahí es donde uno ve que existen otras oportunidades. Porque en ese mismo mes, en marzo se cierra todo, la señora nos contacta en abril diciendo, yo ya me voy a retirar, ¿quién quiere quedarse con la clínica? ¿Quién quiere comprar la clínica? O sea, yo voy a cerrar la empresa, porque ya tiene 62 años y dice, o sea, todo lo que nos piden para que yo pueda volver a abrir esta clínica es demasiado, me voy a meter en deudas, no lo necesito. Entonces nos dice a las 4 que estábamos, ¿quién quiere pues hacerse cargo de la clínica? ¿Quién quiere adquirirla? En ese momento, pues yo sin pensar qué va a pasar con COVID, qué va a pasar eso, yo digo, yo. Y, o sea, sin pensar todos los gastos que se venían, lo que podía ocurrir con eso, pero, o sea, la oportunidad estaba ahí, no la iba a dejar ir. Y así fue. Entonces, como que ella me agarró cariño también y me dijo, yo tengo la seguridad de que entre las 4 que están, que tengo la seguridad de que yo siento que si te la dejo a vos, esta clínica no se muere. O sea, que si vos sos la opción que tenemos. Porque al final, cuando yo dije que sí, todo el mundo dijo que sí después también. Y así fue. Entonces, abrimos con préstamos, con dificultades, empezamos a cerrar lo que tenía, o sea, hacer lo que nos pedía el college de higienistas,
para cerrar, porque teníamos que cerrar paredes, no podíamos tener los operatorios abiertos, antes todo lo que miraste allá estaba abierto. Entonces teníamos que hacer cuartos, no te podíamos tener aerosoles, teníamos que ver un paciente cada 2 horas para poder que se bajaran los aerosoles y todo eso. Y pues así empezamos. ¿Seguiste operando durante COVID, la pandemia? Sí, cuando ya nos dieron el permiso de abrir, volvimos a abrir en el mes de julio. Fue cuando yo ya entonces tomé posesión de la clínica y ya se abrió con la ley que nos decía que ya podíamos abrir y pues con la inspección de que todo pasaba, todo pasaba en las reglas que nos decían que teníamos que hacer. Háblame un poco para las personas que nos estén viendo y que quieran saber un poco más sobre las regulaciones para un tipo de negocio en el área de salud. Estos permisos que tuviste que conseguir, ¿son muy burocráticos o es algo que no es tan difícil? Pues realmente no es tan difícil. Yo, con la guianza de la dueña anterior, que ella tenía la experiencia de ver todo lo que teníamos que hacer, entonces con esa guianza me seguí y pues no fue difícil el proceso de hacerlo, de obtenerlo. Entonces yo creo que si alguien, lo más importante, que si alguien está pensando abrir un negocio en cualquier rubro, que se acerque a alguien que tenga experiencia. Y estoy seguro que hay personas en la comunidad buenas que nos pueden ayudar. Así es. Y en temas de empleados, los clientes, estabas iniciando, ¿eso fue fácil? Porque me decías que habían 3 personas más que trabajaban acá. ¿Ellas siguieron contigo o se fueron? Sí, en el primer año las otras 3 personas empezaron, seguían rentando sus cuartos, porque eso era lo que ellas hacían anteriormente. Exacto. Adquirir los pacientes que la dueña anterior tenía. Claro que en una compra-venta siempre se pierde la mitad de la clientela. Entonces eso ya es esperado. Sí fue difícil porque pues a pesar de que ya había su pequeña clientela, que eso me ayudaba a pagar mis biles, claro, pero era ver qué se hacía, cómo se crecía, cómo podíamos seguir aumentando. Interesante eso que dices de que cuando cambia la administración, ¿verdad? El nuevo dueño, aproximadamente la mitad de los clientes que ya tenías se pierden. Pero mi pregunta es la siguiente: tu clínica da servicios a la comunidad latina, pero también da servicio a la comunidad no latina, canadiense o de cualquier otro, de cualquier otra parte del mundo que vive acá. ¿Cómo has combinado eso entre dirigirte al cliente latino, pero también dirigirte al cliente no latino? Pues creo que, como yo vine a una época que no había muchos latinos, me ayudó a convivir desde joven con canadienses, con nativos canadienses. Sí. Entonces no ha sido al final todos somos seres humanos y todos tenemos un sentimiento, todos padecemos de un dolor y todos tenemos simpatía. Entonces, a la hora de tratamiento creo que no hay diferencia de razas, todos somos iguales. Gracias a Dios no he tenido problemas. Sí, yo sé que ha habido un poco de envidia tal vez en el aspecto de que cómo es posible que una persona que no es nativa de aquí pueda crecer en una minoría, pero son cosas que uno debe de tratar de hacer de que no le afecten, porque son pequeñas personas, por decirlo así. Exactamente, sí. Aparte del desafío de COVID, cuéntanos algún otro desafío que has enfrentado y cómo lo has resuelto o cómo lo estás resolviendo hasta el momento. Pues el desafío de todo negocio, que uno siempre tiene que estar, pues he encontrado que si no hago propaganda, entonces no vienen pacientes nuevos, y la idea es seguir creciendo, entonces buscar cómo hacer propaganda, que
que alguien llame enfermo y entonces ver qué hacemos para reemplazar a esa persona en ese momento y no quedar mal con la clientela. Que alguna máquina se arruina y entonces en ese momento a ver qué hacer para poder componerla. Y todo es dinero, ¿no? A veces que aunque crean que es una clínica grande, pero siempre hay muchísimos gastos que hacer. Entonces una sorpresa de una máquina que se arruina, de una silla, de un motor que se quema, nos deja días sin trabajar. Entonces eso es un problema. ¿Cuántas personas trabajan acá? Actualmente somos 18. Sí, tenemos 5 años y medio de estar trabajando. ¿Qué servicios o innovaciones has incorporado durante el tiempo que más te enorgullecen? Pues ha sido un sinnúmero de innovaciones. Pues en aquella época era difícil que una higienista dental se asociara con un dentista. No podemos trabajar juntos, pero si ellos tienen que trabajar, entonces empezamos la primera innovación fue traer un dentista que pudiera aceptarnos a que trabajáramos juntos. Y hemos crecido, ahora son 3 dentistas, donde se hace implantes, cirugías dentales, coronas, todo lo que pueda hacer con el área dental. Y después, este último año, pues decidimos expandernos y ahora también tenemos masajistas, en donde aparte del servicio dental ofrecemos el masaje terapéutico. ¿Y cuáles son tus planes hacia el futuro? Si me hubieras preguntado hace unos 3 años, cuando abrimos la clínica en Toronto, mi plan era poner 20 clínicas. Pero aunque, o sea, uno de los orgullos más grandes que yo tengo es que la gente, o sea, siento que la gente me quiere. Yo nunca pensé que había una magnitud de gente cuando participé en un concurso en Toronto de las Alas Doradas y que vieron millones de personas que votaron por mí y que fui la ganadora. Entonces eso fue una cosa para mí que me abrió los ojos y dije yo, es increíble que tanta gente me quiera. Y o sea, era algo que yo tal vez me debería de creer un poquito más en mí misma y decir, sí, sos una persona buena, ¿no? Sí. Que mi familia toda trabaja conmigo y eso me encanta porque los tenemos aquí, somos parte del equipo. Y entonces ahora pues estamos trabajando juntos, hemos visto el esfuerzo que estamos poniendo en Toronto, que es bastante grande, porque es difícil manejar otra vez 1 hora y media hasta allá. Hay muchos planes en futuros, pero como dicen, lo mejor está todavía aún por venir. Bueno. Pero no me gusta compartirlo hasta que no tenga algo concreto, solamente porque a veces dicen que si uno comparte antes de hacerlo, no se cumple. Sí. Sí, así es. 2 cosas que mencionaste que me llamó la atención. Uno es de que miembros de tu familia trabajan contigo. Sí. Háblanos un poco de eso. ¿Quiénes son los que trabajan contigo en este momento? Sí, pues yo tengo 4 hijos, como te mencioné. Mi hija, su prometido es dentista cirujano y es uno de los cirujanos aquí en la clínica. Mi hija mayor, ella con su idea de crecer, se fue a estudiar a Nicaragua, es odontóloga también, aunque no tiene sus créditos de odontología aquí en Canadá, pues está en ese proceso de hacerlo y es la que me ayuda, es mi brazo derecho, es la que me ayuda con todo lo que es contabilidad, con todo lo que es todo lo que no le gusta hacer a las personas en una empresa, ¿no? Ver qué hace falta, ver qué cosas de contabilidad. De ahí tenemos a mi hijo segundo, Leonardo. Él era mecánico y al ver que ya todos estábamos viniendo para esta rama, dijo, yo como que no se quiso quedar atrás y dijo, bueno, yo quiero probar en asistente dental, y estudió hace 1 año asistente dental y es uno de nuestros asistentes. De ahí sigue Graciela. Graciela decidió regresarse a Nicaragua y ella está estudiando odontología en Nicaragua. Mi hijo menor, Denis, es higienista dental también. Okay. Sí, y mi esposo, pues, que es el que me ayuda en todo lo que hace falta. Okay. Si hay que hacer papeles. O sea, todos están involucrados. Todos están aquí, sí. Okay. Y igualmente
pues no todos, Jessica, Jacob y Leonardo y yo son los que vamos a Toronto también. Mencionaste de un premio Alas Doradas. Sí. Háblame un poco más de ese premio. De ese premio. Una señora, Dora Vélez, se le ocurrió la maravillosa idea de promover a la mujer latina, a la mujer emprendedora latina. Y entonces el año pasado, en el mes de enero, pues en esa fue la época que nos dimos cuenta, había postulaciones para mujeres emprendedoras en Kitchener, en Toronto. Y mi hija se dio cuenta de eso y me dice, mira, está una oportunidad para nombrar a alguien que no está orgulloso. Y yo quiero proponerte a vos. Entonces yo le dije, ay, a mí no me gustan esas cosas, pero bueno, si quieres hacerlo. O sea, mi hija me postula y participamos, o sea, y tenía que hacer las votaciones todo el mundo por línea. Cuando... eso fue en el mes de marzo, cuando pues, o sea, vamos a participar, está bien, pero la verdad no tenía ni idea de que yo iba a ganar. Éramos 13 mujeres las que estábamos participando en la categoría de mujer empresaria. Había mujeres grandes que sí, pues yo conocía, que estaban en ese rubro y que pues yo decía, qué oportunidad voy a tener de competir con estas mujeres que ya tienen años de estar en estos negocios. Entonces nunca me imaginé que iba a ser una. A votar por, exacto. Entonces ahí es donde me di cuenta y pues todo el mundo, toditos los pacientes, toditas las personas que me conocían, yo voté por usted. O sea, me sentía súper importante. Importante no como con vanidad, sino que sentirme que orgullosa, exacto, digamos, orgullosa por el reconocimiento. Exacto, claro. Exacto. Cuando llaman a las tres primeras finalistas, entonces en ese momento me quedé en shock. Like, what? ¿Yo? Y entonces mis hijos, o sea, de tanta emoción que tenía porque andábamos todos en el grupo de ahí, empezaban a gritar y todo. O sea, tanta emoción tenían por haber sido las tres finalistas, que ni siquiera nos dimos cuenta a la hora que me llaman que yo fui la finalista. ¿Qué mensaje le darías a la mujer que quiere abrirse camino? Bueno, no solamente a la mujer, a todos, que realmente cuando uno tiene un sueño, no es imposible materializarlo. Siempre y cuando uno siempre esté enfocado en lo que quiere hacer y no dejarse caer, y saber que durante el camino para llegar a materializar ese sueño van a haber obstáculos, que esos obstáculos no le, contra viento y marea, no les permitan caer y seguir adelante, porque sí es posible, todo es posible. Si pudieras describir tu historia en una frase, ¿cuál sería? Mi historia en una frase, que ha sido una vida, o sea, a pesar de todas las inconveniencias de la vida, que ha sido una vida maravillosa porque me ha dado los obstáculos, pero esos obstáculos estuvieron ahí por una razón. Y que lo que uno se propone es posible hacerlo. ¿De qué manera mantienes tu conexión con tu país natal y con la cultura latina en general? Antes de tener la clínica, pues siempre he traído mis raíces bien arraigadas. Aunque mis hijos hayan nacido aquí, pues cuando se me daba la oportunidad, regresábamos a Nicaragua. En mi casa, y ellos pues les han agarrado un amor a mi país, a mi país, porque los dos son países míos, ¿no? Canadá y Nicaragua, y Honduras parte también. En mi casa pues siempre tenemos las costumbres y las ideas, o sea, las costumbres que vienen desde Nicaragua, desde lo que enseñaron mis padres, siempre se han practicado. La unión familiar, que eso es algo que creo que pues no solamente en Nicaragua, sino que como latinos somos bien unidos. Y ahora pues que tengo la clínica, trato de participar mucho en todos los eventos que pueda, porque no se puede participar en todos, trato de siempre estar participando en la comunidad latina. Al mirar atrás tu trayectoria, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa?
Lo que me hace sentir más orgullosa es el poder ayudar a la gente, el poder, bueno, como te repetí, como te dije antes, es poder tener a mi familia y ver la unidad que hay con mi familia y al mismo tiempo que juntos podamos ayudar cuando podamos ayudar, cuando se necesita. Si pudieras hablar con la Jessica que llegó a Canadá de 18 años por primera vez, ¿qué le dirías? Ay, esa Jessica. Pues que tenga paciencia. Bueno, lo que pasa es que esa Jessica creo que tenía mucho sufrimiento en esa época. Entonces, decirle que todo pasa y todo pasa por algo, que todo tiene su motivo de ser. Y que no se preocupe, que las cosas van a estar mejor. Sí. Jessica, para concluir, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia, ya sea en Latinoamérica o en Canadá, que quieran emprender, ya sea en el área de salud o en cualquier otro? ¿Cuáles serían tus consejos finales? Pues mi consejo final sería que si tienen una idea en mente, que no dejen de pensar que sí se puede hacer, que durante el transcurso de hacer la realidad van a haber muchas trancas, muchas trabas, pero que si se cree que se puede hacer, todo es posible. O sea, tener siempre en sus mentes que sí existe la posibilidad de continuar, porque cuando se cierra una puerta, pues hay muchas otras abiertas que uno puede seguir tocando, y al tocar las puertas con la perseverancia, todo es posible. Bien dicho. Gracias, Jessica. De nada, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias. Doce preguntas a Jessica para conocerla mejor. Jessica, ¿cuál es tu comida favorita? Tengo un montón de comidas favoritas. Podría ser el quesillo. Nombra una cosa que tenés en tu casa, pero que no la usás o ya está muy vieja y la deberías de tirar. Ropa. ¿Qué animal te da más miedo? Los murciélagos. ¿Manzana o naranja? ¿Cuál preferís? Manzana. ¿Cuál es tu película favorita? The Notebook. ¿Qué olor te gusta más? Vainilla. ¿Qué deporte te gusta ver o practicar? Ninguno. Dos opciones. Un sábado yéndote de parranda o un domingo quedándote dormida toda la mañana. Creo que un domingo quedándome dormida toda la mañana. Posiblemente 20 años atrás hubiera sido una respuesta diferente. Correcto. ¿Cuál es la aplicación en tu teléfono que más usas? WhatsApp. ¿Cuál es tu cantante favorito? Creo que Chayanne. ¿Qué país no has visitado pero te gustaría visitar antes de morirte? Grecia. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Cuando morimos, pienso que todos los pecados los pagamos en la tierra. Así que creo que todos nos vamos al cielo. Gracias. De nada.